Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. Vamos a continuar con el estudio de triángulos, lo que se conoce como resolución de triángulos, en el sentido en que, conocidas unas medidas del triángulo, bien sea en sus lados o sus ángulos, se pide determinar las otras medidas. Entonces hay dos leyes fundamentales. Entonces la primera es la llamada ley del coseno y la otra es la llamada ley del seno, que, a diferencia de las otras funciones definidas solamente para triángulos rectángulos, estas van a estar definidas en general. Entonces, tracemos un triángulo cualquiera. Estoy trazando aquí arbitrariamente un triángulo cualquiera, ABC. Vamos a marcar aquí un ángulo alfa, aquí un ángulo beta y aquí un ángulo gamma, por ejemplo. Entonces, la ley del coseno, lo que dice la ley del coseno, entonces, la ley del coseno, aquí la tenemos, la ley del coseno nos dice que vamos a llamar estas medidas el opuesto a gamma, llamémoslo C, el opuesto a alfa, llamémoslo A, y el opuesto a beta, llamémoslo B minúscula. Entonces, la ley del coseno lo que nos dice es que, aquí la tenemos, ley del coseno, nos dice que, así como en el teorema de Pitágoras, si cogemos un lado cualquiera, por ejemplo A, y lo elevamos al cuadrado, entonces A al cuadrado es la suma de los otros dos lados al cuadrado, pues cada uno al cuadrado, B2 más C2, menos el doble producto de B por C por el coseno del ángulo opuesto a A. ¿De acuerdo? Y esto es verdad obviamente para cualquier lado. Por ejemplo, ¿qué nos diría la ley del coseno para B? Entonces tendríamos b al cuadrado, o sea, elegimos expresar b al cuadrado en términos de a al cuadrado más c al cuadrado. Entonces sería los otros dos lados, cada uno al cuadrado, y se le resta el doble producto de las dos longitudes. ¿Por el coseno de cuál ángulo? Pues bueno, si elegimos b, entonces el ángulo debe ser el ángulo opuesto a b, que es beta, por el coseno de beta. De igual manera, entonces, si tenemos c, pues elegimos c, podemos expresar c al cuadrado como b al cuadrado más a al cuadrado menos dos veces el producto de esos dos lados, b por a, por el coseno de ¿cuál ángulo? Pues si este es c, pues el ángulo va a ser el opuesto a c, o sea, por el coseno de gamma. Muy bien. Eso es lo que nos dice la ley del coseno. Ahora, ¿qué nos dice la ley del seno? Entonces la ley del seno, voy a escribirla aquí abajo, nos dice lo siguiente. La ley del seno nos dice que si dividimos cada lado, o el seno de cada lado, C, por ejemplo, vamos a dividir C por el seno del ángulo alfa, gamma, perdón, el ángulo opuesto es gamma, C, es igual entonces a B, cualquier lado, dividido por el seno del ángulo opuesto, por el seno de beta, es igual entonces a dividido por el seno del ángulo opuesto a, que es alfa, por el seno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos leyes fundamentales, conocidas como la ley del coseno y la ley del seno. Estas dos leyes entonces nos van a permitir resolver completamente un triángulo. Notemos algo, ¿es esta una ley especial distinta al teorema de Pitágoras? Realmente es una generalización del teorema de Pitágoras. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pensemos qué pasa si el ángulo beta es 90 grados? ¿Cierto? Si el ángulo beta es 90 grados, entonces el triángulo pues tendría esta forma. Vamos a dibujarlo aquí a un lado. Si tuviera 90 grados, pues entonces vamos a ponerlo, sería así, ¿cierto? Este lado lo pondríamos a 90 grados. Entonces nos quedaría un triángulo de esta manera. Este lado entonces sería, todavía estaría jugando el papel de B. Este sería alfa, beta, que es 90 grados, gamma, y A y C. Entonces en este caso lo que nos dice, vamos a leerlo de aquí, lo que nos dice es que B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado, esto nos dice la ley del coseno, menos 2AC por el coseno de 90 grados, que es beta. Pero ya sabemos que el coseno de 90 grados es 0. Entonces todo este término que hay aquí, si esto es 0,
Todo este término desaparece, esto es 0, y nos queda B2 igual a 2 más C2, que es precisamente el teorema de Pitágoras. Entonces noten que la ley del coseno realmente es una generalización del teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces vamos a ver cómo utilizar estas dos leyes para resolver cualquier triángulo. Por ejemplo, en este problema nos dan este triángulo, vamos a darle nombre ABC, nos dan el triángulo ABC y nos dicen las longitudes de los lados, ¿cierto? Nos dicen que cada lado, este lado tiene longitud 12,5, este longitud 10, este longitud 11. Muy bien, entonces nos piden hallar los ángulos, no los lados sino los ángulos. Entonces vamos a utilizar la ley del coseno, por ejemplo, para hallar alfa, hallemos alfa. Entonces sabemos que a al cuadrado, por la ley del coseno, este lado es igual a b al cuadrado, más el otro lado, c al cuadrado, menos el doble producto de b por c, por el coseno del ángulo opuesto al lado, o sea, por el coseno de alfa. Este es el término, por supuesto que desconocemos, ¿cierto? Desconocemos este término. Antes de sustituir aquí en esta expresión, pues, y usar la calculadora, vamos a despejar el coseno. ¿Qué hacemos entonces? Pasemos a restar el B2, el C2, pasémoslo a restar. Entonces nos queda A2 menos B2 menos C2 igual a menos 2BC por coseno de alfa. ¿De acuerdo? Ahora pasemos a dividir, o sea, si ustedes quieren, menos 2 veces BC, que multiplica a coseno de alfa, es igual a A2 menos B2 menos C2. Simplemente la misma ecuación escribiendo este término a la izquierda. Entonces nos queda que el coseno de alfa, pues si sabemos el coseno de alfa, sabemos a alfa, porque alfa es un ángulo necesariamente menor que 90 grados. O sea, esto es A2 menos B2 menos C2 sobre menos 2BC. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren, podemos multiplicar por menos 1 arriba y abajo. Multiplicar, o sea, hagámoslo, menos 1 veces este A2 menos B2 menos C2. Y aquí queda menos 1 por menos 2BC. Ese para cambiar de signo, es simplemente menos por menos para que tengamos un denominador con signo positivo. Eso no es necesariamente, eso no hay que hacerlo estrictamente, pero bueno. Entonces menos 1 por A2 es menos A2, menos 1 por menos B2 es más B2, y menos 1 por menos C2 es más C2. O sea, es como cambiarle de signo. Arriba le cambio de signo a todo, entonces queda menos A2 más B2 más C2. Y abajo le cambio de signo también al denominador, queda 2BC. Muy bien, entonces queda que el coseno de alfa, cuando uno sustituye estas cantidades, pues esto es menos 10 elevado al cuadrado más B2, que es 12,5 elevado al cuadrado, más C2, que es 11 elevado al cuadrado, dividido por 2 por 12,5 por C, que es 11. Muy bien, entonces si ustedes hacen esto en la calculadora, esto es aproximadamente 0.645. Ustedes lo hacen en una calculadora. Entonces ahora buscan con la función inversa coseno a la menos 1. Arc coseno nos da el ángulo. Alfa es arccoseno de este número. O sea, la función inversa, que muchas calculadoras la tienen, es conocido el coseno, ¿cuál es el ángulo? ¿Cierto? La función coseno es conocido el ángulo, nos da el coseno. Aquí conocido el coseno, ¿cuál es el ángulo? Entonces arccoseno o coseno a la menos 1. Figura de dos maneras en las calculadoras y en los paquetes de cómputo. Si ustedes lo calculan, esto es aproximadamente en grados, aproximadamente 49 con 87 grados. Es una aproximación. Entonces esto nos muestra, por ejemplo, un típico uso de la ley del coseno. Vamos a resolver el siguiente problema como una aplicación de la trigonometría de las leyes del seno y del coseno. Supongamos que un barco navega en línea recta durante 1 hora y media. A continuación, cambia de dirección 20 grados a la derecha de su rumbo inicial y navega por otras 2 horas. Entonces vamos a hacer una pequeña gráfica. Entonces vamos a suponer, aquí está el barco. Entonces supongamos que el barco empieza a navegar en esta dirección, después tuerce su rumbo a la derecha 20 grados,
y navega durante 2 horas. Entonces aquí, digamos, este era el rumbo inicial. Pintémoslo así. Aquí hay 20 grados. ¿Cierto? Él voltea a la derecha, digamos que el barco pues venía así, en esta dirección. Y navega durante 2 horas. O sea, aquí fueron 1 hora y media, aquí digamos navega un poquito más. 2 horas, entonces vamos a pintar, no sé, 2 horas de navegación, algo por aquí. Y vamos a formar este triángulo. Entonces la pregunta que nos hacen es la siguiente. La velocidad del barco es de 80 kilómetros por hora. Muy bien. Entonces nos dicen a qué distancia o qué tan lejos se encuentra de su punto de partida al final del viaje. Es decir, nos piden la distancia de A a B. Entonces llamemos a esta distancia D. Entonces nos piden calcular D. Entonces nos piden cuál será el valor de D. Muy bien, entonces aquí tenemos típicamente este lado lo conocemos. Si el barco estuvo navegando en esta dirección 1 hora y media, pues en 1 hora recorre 80 kilómetros, en 1 hora y media recorre 80 más 40, ¿cierto? Recorre 80 más 40 kilómetros, 120 kilómetros. Entonces esta sería la distancia, 120, no le voy a poner las unidades, es en kilómetros. Ahora, durante 2 horas, el barco 80 kilómetros por hora, recorre 2 por 8, 16, 160 kilómetros. Entonces esta distancia sabemos que es 160, la medimos utilizando la velocidad del barco y esta distancia es 120. Entonces podemos utilizar la ley del coseno para determinar a D. Muy bien, este ángulo total es 180, entonces 180 menos 20, estos son 160 grados. ¿Cierto? El ángulo, llamémoslo gamma, es 160 grados. Entonces, por la ley del coseno nos queda que D al cuadrado es igual a 120 al cuadrado más 160 al cuadrado menos 2 veces el doble producto de este lado por este, 2 veces 120 por 160, ¿cierto? Por el coseno multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos calculando, o sea, por el coseno de 160, que es el coseno de gamma. Muy bien, entonces vamos a hacer esta cuenta utilizando el programa Wolfram para que ustedes vean cómo se utiliza Wolfram y para que podamos despejar cuál es el valor de D. Vamos a ver que el valor de D, pues ahora ya mismo lo voy a comprobar, el valor de D va a ser de 275 aproximadamente 0.8 kilómetros. Esa va a ser la distancia que se ha movido el barco. Pero entonces pasemos al Wolfram y abramos el Wolfram y veamos cómo se computa. Muy bien, entonces aquí tenemos abierto el Wolfram Alpha. Entonces vamos a hacer el cómputo, simplemente lo abrimos aquí en la ventana y digitamos lo que queremos, son 120 elevado al cuadrado más 160 elevado al cuadrado menos el doble producto de 120 por 160, ¿de acuerdo? Por el coseno del ángulo que eran 160 grados. Cuando uno se lo da así, él interpreta el ángulo en grados. Entonces le decimos igual, que compute. Entonces a eso le tenemos que sacar la raíz cuadrada, recuerden, eso es D al cuadrado. Entonces dice que esto aproximadamente es 76, ¿cierto? Aquí lo tenemos, 76,084.19. Para sacarle la raíz cuadrada a un número, pues simplemente escribimos al frente SQRT, square root, de toda la expresión que tenemos ahí. Entonces démosle enter o igual. Ahí está computando la raíz cuadrada. Entonces, miren, entonces aquí nos da el valor decimal aproximado 275.8. Esta es la manera de utilizar el Wolfram. Es la manera quizá más rápida para hacer cálculos, porque el programa está siempre disponible en internet y al menos esta parte del programa es completamente gratuita. Si uno quiere ya funciones más detalladas como soluciones paso a paso, en fin, habría que comprar ya una licencia, pero para la mayoría de las cuestiones de este curso es suficiente con la versión, digamos, disponible en internet. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase.
y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.